Martín Lutero, hace unos 500 años, dijo lo siguiente: la doctrina de la justificación por la fe sola es el artículo de fe por el cual la iglesia permanece en pie o cae. Esta conocida frase que se le atribuye a este reformador del siglo XVI, la dijo porque estaba convencido de que si no entendemos lo que es la justificación por la fe sola, vamos a malentender toda la Biblia y, más importante, vamos a malentender lo que es la salvación. A lo largo del estudio de esta carta vamos a conocer la vida y el ministerio de varios reformadores, entre ellos Martín Lutero, quienes comenzaron un proceso de reforma en el siglo XVI, hace 500 años. Ellos, los reformadores, no tenían la misión de comenzar una nueva iglesia. Ese es un frecuente malentendido. Quizá hayan escuchado eso. Dicen, es que el protestantismo comenzó con Martín Lutero. Martín Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino, ni Knox tenían la idea de comenzar una nueva iglesia. Querían reformar la iglesia de acuerdo a la Escritura. El deseo de estos reformadores era regresar a la iglesia, a la palabra de Dios, dejar de lado las tradiciones de los hombres o la salvación por mérito y regresar a la fuente verdadera de toda doctrina, que es la Sagrada Escritura. Y durante su vida, el reformador Lutero escribió varios libros y comentarios de la Biblia, pero él mismo dijo que había dos que consideraba sus obras más importantes. Una de ellas se titula La esclavitud de la voluntad y la otra es un comentario que escribió sobre el libro de Gálatas. Y quiero leerles algo que escribió en el prólogo del comentario a el libro, a la carta de Gálatas. Así escribió Martín Lutero. Dijo: la única doctrina que tengo supremamente en mi corazón es la de la fe en Cristo, de quien, a través de quien y hacia quien fluye todo mi pensamiento teológico de un lado a otro, día y noche. Porque si la verdad de ser justificado solo por Cristo y no por nuestras obras se pierde, entonces todas las verdades cristianas se pierden. Y eso vamos a ver a lo largo de esta carta. La verdad bíblica de que la justificación, que somos declarados justos por la fe sola, en Cristo solamente y para la gloria de Dios solamente. Y hoy vamos a estar estudiando, hermanos, los primeros 5 versículos en donde vamos a aprender que la autoridad, la bendición y la salvación vienen de Dios. Y vamos a ver primeramente, como primer punto, vamos a ver la autoridad es de Dios. La autoridad es de Dios. Vayan conmigo al versículo 1 del capítulo 1 ahí en Gálatas. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hermanos, esta carta, junto con la carta a los romanos, es una de las cartas más teológicas o doctrinales que escribió el apóstol Pablo. Y en esta epístola él va a argumentar sobre cómo es que somos salvos. Qué pregunta tan importante: ¿cómo es que somos salvos? Y en todas sus cartas Pablo se comienza presentándose. Quiere estar seguro de que los destinatarios sepan quién es el que escribió esta carta. Ahora, normalmente Pablo usaba un escribano, es decir, que dictaba la carta y alguien más la estaba escribiendo. Eso lo vemos por diversos pasajes en las Escrituras, pero es interesante que no tienen que ir ahí, pero en el capítulo 6, en el versículo 11, cuando lleguemos ahí vamos a hablar más de eso. Pablo les dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Lo que parece indicar que Pablo estaba con su propia mano escribiendo, ya sea toda o por lo menos esa parte de la sección a los Gálatas, para asegurarse de que la gente supiera: esto viene del apóstol Pablo. Era como su firma, era una manera de firmar la carta.
Hermanos, Pablo es un nombre romano, mientras que Saulo es el nombre hebreo. Ahora, normalmente se dice, y probablemente hayan escuchado esto, que cuando Saulo se convirtió en el camino a Damasco, Dios le cambió el nombre a Pablo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado eso. Sin embargo, hay una pequeña cuestión, y es que en ningún lugar del libro de los Hechos dice que Cristo le cambió el nombre de Saulo a Pablo en su conversión. A lo mejor les va a sorprender esto, pero no hay ni un solo versículo en todo el libro de los Hechos, ni en las cartas, que diga que en el camino a Damasco Cristo le dijo: y por cierto, ahora en lugar de Saulo te vas a llamar Pablo. De hecho, si ustedes leen en el libro de los Hechos, cuando es la conversión de Saulo, se sigue llamando Saulo. Por años lo siguen llamando Saulo. De hecho, es hasta Hechos capítulo 13, que han pasado años de su conversión, que por primera vez se usa el nombre romano, que es Pablo. De hecho, se los voy a leer yo, si están tomando apuntes, en Hechos 13:9. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, o sea, está diciendo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y continúa. ¿Por qué entonces empieza a llamar Pablo? La razón es bien sencilla, hermanos. Saulo o Saúl es un nombre hebreo. Entonces, mientras él está entre hebreos, usa su nombre hebreo. Pero en el primer viaje misionero se va a ir ahora a los romanos. Entonces ahora usa su nombre romano. Les voy a poner un ejemplo. Yo me llamo Emanuel. Supongamos que me voy a Estados Unidos a vivir y les digo, mi nombre es Emmanuel. My name is Emmanuel. Te cambiaste de nombre. Es el mismo nombre, pero Emmanuel es en inglés, Emanuel es en español. Y si me fuera de misionero a una tribu en algún lugar, les diría: bueno, ¿cómo se dice mi nombre en este dialecto? Y cuando me digan, adoptaría ese nombre. O sea, lo que Pablo está haciendo es que él está contextualizando hasta su nombre para poder llegar mejor a las personas a las que les está compartiendo el evangelio. Ahora, hermanos, no solamente se introduce con su nombre, Pablo, y recuerden que Galacia, ahorita vamos a ver, es una región en lo que consideraríamos el territorio gentil, donde la gente algunos de ellos son romanos, algunos no son romanos, se habla el griego muy probablemente, pero él se introduce no solamente con su nombre, sino también con su oficio, su llamado como apóstol. Y por cierto, antes de que vaya más allá, el griego, aunque era el nombre, era el idioma común en todo el Imperio Romano, se hablaban también los dialectos regionales, ¿verdad? Era como el día de hoy el inglés, que en mucha parte del mundo se usa para la comunicación. En el mundo antiguo era el griego, mientras que el latín se usaba más para asuntos oficiales o en Roma misma. Entonces, Pablo se introduce como apóstol en muchas de sus cartas, en Romanos, en las 2 cartas a los Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en las 2 cartas a Timoteo, en Tito. Todas estas cartas se introduce como apóstol, y en 3 ocasiones se introduce también como siervo de Jesús, en Romanos, en Filipenses y también en Tito. Y en esta carta específica, esta introducción es de vital importancia, porque había algunos que no aceptaban el apostolado de Pablo. Lo vamos a ir viendo después. Entonces, estas personas que después vamos a conocer mientras vayamos avanzando, que se les llamaba los judaizantes, eran personas que querían que la iglesia siguiera adoptando algunas prácticas judías. Llegaremos a eso en su tiempo. No aceptaban el apostolado de Pablo, o le ponían una marquita como: no, él no es verdaderamente apóstol. Entonces Pablo se introduce así: apóstol, que en griego significa enviado. Jesucristo usó la palabra apóstol para designar a personas específicas que se distinguían de entre sus discípulos. Entonces, en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios, pero sobre todo en el libro de los Hechos, vemos lo que vamos a llamarlo así. Lo voy a llamar así: apóstol con A mayúscula y apóstol con A minúscula. ¿A qué me refiero con eso?
el apóstol, en todo el sentido de la palabra, vendría siendo los 12 apóstoles y después el apóstol Pablo, como que se les llaman los 12, ¿verdad? Los 12 apóstoles de Cristo, y el apóstol Pablo como el apóstol a los gentiles. Ese es, digámoslo así, apóstol con A mayúscula, es designados por Cristo de manera específica. Había apóstoles, vamos a decirlo con A minúscula, que más bien tiene que ver con que eran enviados, de cierta manera eran como misioneros, ¿verdad? Y a algunos se les designa de esta manera, como a Bernabé, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de un apóstol en todo el sentido de la palabra, había algunos requisitos para ser parte de este oficio como apóstol. Por ejemplo, el requisito indispensable, había varios, pero el que me parece que es un requisito indispensable era haber visto a Jesús con sus ojos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, cuando se va a reemplazar a Judas, recuerdan que Judas se ha quitado la vida, se va a reemplazar a Judas. En el capítulo 1 de Hechos, no vamos a ir ahí, pero se los digo como referencia, en los versículos 21 al 22 se pone como requisito que para que esa persona fuera agregada a los 12 apóstoles tenía que haber visto a Cristo. Y la pregunta es, ¿y Pablo cuándo había visto a Cristo? Y nos parece que el libro de los Hechos apunta a que en ese camino a Damasco, cuando Pablo ve al Cristo resucitado, entonces cumple con el requisito para poder ser llamado el apóstol a los gentiles. Y en este sentido, hermanos, en el sentido de apóstol, como lo estoy llamando con A mayúscula, nosotros creemos que ya no hay apóstoles el día de hoy en ese sentido. ¿Por qué? Porque tendrían que ser agregados a este grupo de los 12 o Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. El día de hoy alguien no podría cumplir con el requisito de haber visto a Jesucristo con sus propios ojos. Pero no solamente eso, hermanos, aquí sí les voy a pedir que me acompañen a Efesios capítulo 2 y al versículo 20. Efesios 2:20. Está ahí cerquita, Gálatas y luego sigue Efesios. Efesios 2:20. Efesios 2:20. El doctor Tom Schreiner, que es quizá uno de los teólogos más conocidos sobre la vida de Pablo y del Nuevo Testamento, tiene un libro en donde argumenta, me parece a mí de manera persuasiva, que Efesios 2:20 nos está diciendo que el fundamento de la iglesia fue puesto, pero que ese fundamento no se tiene que volver a poner y poner y poner y poner. Miren lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando Dios estaba fundamentando lo que sería la iglesia, la fundamentó sobre estos apóstoles y sobre los profetas neotestamentarios, y al haber puesto ese fundamento y con Cristo como la cabeza del ángulo, ahí se construye la iglesia. Por lo tanto, no necesitamos el día de hoy estar esperando otro apóstol y otro profeta y otro apóstol y otro profeta, porque aquí se puso el fundamento. Algunos de ustedes han construido una casa, por ejemplo. ¿Y cuántas veces se pone el fundamento? Una vez, ¿verdad? Se pone el fundamento y sobre eso se construye. No solamente nos dice aquí en Efesios 2:20 que el fundamento de la iglesia eran los apóstoles y profetas, sino que además Pablo se llama a sí mismo el último de los apóstoles en 1 Corintios 15. ¿Me acompañan ahí también? No está tan lejos. En 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios 15 está un poquito más atrás de donde estamos. 15 del 7 al 9. 1 Corintios 15 del 7 al 9. 1 Corintios 15 del 7 al 9. Aquí Pablo está dando un resumen del Evangelio y menciona varias cosas que vale la pena que revisemos. 1 Corintios 15, 7. Voy a leer hasta el 9. Dice: después, hablando de Jesús, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego ya vieron que dice: y al último de todos. Y al último de todos
lo que se entiende es que al último de todos los apóstoles. Si Pablo pensara que él no es el último de los apóstoles, sino que está en una línea de sucesión apostólica, sería extraño que dijera el último de todos. Diría, y yo soy pues el que seguía, ¿no?, de esta sucesión apostólica. Pero no, dice al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, lo cual hace evidente que está hablando de eso, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces está diciendo, al último de todos, como un abortivo, el Señor me llamó a mí para ser el apóstol a los gentiles. Y hermanos, como nota interesante, cuando los apóstoles murieron, por ahí del siglo I, cuando analizamos los escritos de los pastores y teólogos del siglo II y del siglo III, no encontramos que se llamen a sí mismos apóstoles. Que digan, bueno, se murió Juan el apóstol, sigo yo, ¿verdad? Yo soy Policarpo el nuevo apóstol, yo soy Clemente el nuevo apóstol, yo soy Tertuliano el nuevo apóstol, yo soy Justino el nuevo apóstol. No vemos eso. Ni Ireneo, ni Tertuliano, ni Clemente, ni Orígenes, estos pastores y teólogos del siglo II y del siglo III se llamaban a sí mismos apóstoles, sino que se llamaban pastores y hacían una distinción bastante marcada entre los escritos apostólicos y sus propios escritos, como por ejemplo Clemente, que escribe varias cartas, y Clemente hace una distinción entre lo que él está escribiendo y lo que escribían los apóstoles en sus cartas antes de él. Entonces Pablo es apóstol, regresando a Gálatas capítulo 1, versículo 1, donde dice, no de hombres ni por hombre. Su apostolado no provenía de hombres ni era a través de hombre alguno, porque el llamado de Pablo venía directamente de Jesucristo y por eso podía hablar con autoridad apostólica. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos, hermanos, que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, pero que el día de hoy lo que Dios tiene para la iglesia son los pastores, son los maestros, son los evangelistas, porque si yo dijera que yo soy apóstol, eso significa que yo hablaría con autoridad apostólica, lo que significa que ustedes tendrían que hacer todo lo que yo diga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el apóstol, o por lo menos yo pudiera decirles eso. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Es que yo soy el apóstol, Dios me habla a mí. A ti no te habla al igual que a mí. Pero lo que la Biblia nos dice es que todos somos hechos sacerdotes para Dios. Yo no tengo más acceso a Dios que el que tú tienes. Yo no tengo más acceso a Dios que el que tú tienes. Yo no tengo más autoridad más que lo que es la Escritura. Yo no me puedo enseñorear de la iglesia, yo no puedo dictar tu vida, yo no puedo determinar tu vida, yo te puedo aconsejar, pero el pastor y obispo de nuestras almas es Cristo. Tú tienes el mismo acceso a Dios que tengo yo, a través de la Escritura, a través de la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Hermanos, Pablo, sin embargo, sí hablaba con autoridad apostólica. De hecho, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de esta carta estaremos viendo cómo Pablo defiende su ministerio. Y hermanos, este fundamento apostólico es tan importante que cuando hablamos de la iglesia como apostólica, no apostólica romana, sino como apostólica, significa que los apóstoles fueron usados por Dios para poner el fundamento sobre el cual construye Él la iglesia. Ahora, no me quiero adelantar demasiado tampoco, pero ahí en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, dice, estamos en Gálatas capítulo 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya lo veremos cuando lleguemos ahí, ¿ok? Entonces Pablo recalca que su apostolado era real, no de hombres, tampoco por hombres, sino de Dios mismo. Y luego continúa en el versículo 1, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, aquí está la clave del apostolado de Pablo. Él había sido comisionado por el mismísimo Jesús.
De las miles de personas, Jesucristo había escogido a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Escuchen, bueno, ahí están cerquita, en el versículo 15 y 16, ahí del capítulo 1, 15 y 16, miren lo que dice: pero cuando agradó a Dios, versículo 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. También lo veremos cuando lleguemos ahí, ¿ok? Pero fíjense cómo Pablo especifica que este llamado venía también de Dios el Padre, que había resucitado a nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Gálatas, esta es la ocasión, la única ocasión en la que Pablo menciona la resurrección. La menciona muchas veces en otros lugares, pero en Gálatas este es el lugar. Y lo hace porque la resurrección era una de las pruebas principales de que Jesús era quien dijo ser. Jesucristo ha resucitado, Jesús es quien dijo ser, y Jesucristo me ha llamado para ser apóstol. Hermanos, esa es la verdad que estamos hasta el día de hoy celebrando. Hoy domingo de resurrección, que un día como hoy el Salvador resucitó de los muertos, que un día como hoy la tumba quedó vacía. Entonces vemos un contraste en este pasaje. Pablo no era apóstol de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Hace tiempo les conté la historia que me subí en una ocasión al avión y a un lado de mí se sentó un muchacho muy bien vestido. Traía unos pantalones ahí como caquis, traía una camisa blanca, traía una corbata. Me llamó la atención porque típicamente cuando vas al avión la gente va un poquito más cómoda, ¿no? Él iba muy bien vestido. De repente sí te encuentras con personas que se van muy arreglados para el avión, pero no es tan común. Y empezamos a conversar. Y en esa conversación él me habló sobre su fe, sobre aquello en lo que él creía. Él estaba terminando su tiempo como misionero en México. Había estado de misionero creo que 2 o 3 años en México de su religión. Y entonces a mí me gusta conversar con personas que tengan otra manera de pensar, otra fe. Creo que podemos tener un buen diálogo, siempre con respeto y con firmeza. Pero entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si tómate el tiempo para platicarme de qué es lo que tú crees? Pero me das luego a mí el tiempo para platicarte a ti lo que yo creo. Y creo que esa manera es efectiva porque la otra persona dice, bueno, no es nada más que él me va a decir, sino que va a dejar que yo le diga. Y siempre escucho con mucha atención, trato de poner atención a lo que me dice. Y me llamó la atención algo que me mencionaba muchas veces y me decía, lo que pasa es que la autoridad de Dios está sobre José Smith, me decía. La autoridad de Dios se fue en el tiempo de los apóstoles y ha regresado hasta José Smith. Y una y otra vez me decía, autoridad, autoridad, autoridad. Y pensé, esta es la ventana para poder compartirle del Evangelio. ¿Y qué fue de lo que le compartí? Esa pregunta en específico, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? La autoridad está en Dios. La autoridad está en su palabra, la cual los apóstoles habían escrito por esta designación de Dios mismo. La autoridad está en Dios y en aquello que Él ha revelado. Hermanos, qué importante es tener cuidado con pensar, bueno, sí, pero ahora hay una nueva revelación hay un nuevo apóstol que ha recibido a alguien que nadie jamás había recibido. Hermanos, Dios ya ha fundamentado su iglesia. Ha puesto el fundamento. El fundamento está firme y está claro. Así que debemos de confiar en lo que Él ha revelado. Entonces vemos primeramente que la autoridad está en Dios, pero ahora vamos a ver un segundo punto, si les parece bien. El segundo punto, vamos a ver que la bendición proviene de Dios. La bendición proviene de Dios. En el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí, queridos hermanos, había con Pablo algunos colaboradores
que ministraban y que a veces viajaban con el apóstol Pablo. Algunos de esos colaboradores con Pablo fueron personajes como Bernabé, como Silas, como Lucas, como Timoteo, como Tito, como Evodia, como Síntique y otros hombres y mujeres que colaboraron con el apóstol Pablo. Y estas personas eran personas fieles en la fe, eran del equipo cercano del apóstol Pablo, que en muchos casos arriesgaron su vida en estos viajes misioneros junto con el apóstol. Y esta carta está dirigida a las iglesias de Galacia. Galacia no es una ciudad, Galacia es una región. Es una región, o era una región, bueno, todavía es una región, pero ya no se llama de la misma manera. Está al noroeste de Jerusalén, encima del mar Mediterráneo. Entonces, encima del mar Mediterráneo, ahí estaría el lugar de Galacia. Y Pablo había fundado en su primer viaje misionero varias iglesias en esta región. En Antioquía de Pisidia había fundado una iglesia, en Iconio, en Listra, en Derbe, y estas eran iglesias en la región de Galacia. No sabemos con toda exactitud cuándo escribió Pablo esta carta, pero la mayoría de los eruditos piensan que poco antes o poco después del 50 después de Cristo. Entonces, por ahí del 50 después de Cristo se escribe esta carta, es decir, han pasado unos 20 años desde la muerte del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros. Y hermanos, aquí Pablo pronuncia una bendición sobre los que iban a recibir esta carta, gracia y paz. Y esta bendición, por supuesto, proviene de Dios. No es como que Pablo pueda dispensar gracia y paz, sino que les está deseando eso de parte de Dios. Porque el deseo de Dios para sus hijos es que sobreabundemos en gracia y en paz. Más adelante vamos a ver que los creyentes en Galacia tenían muchos problemas. De hecho, si se fijan en el versículo 6, Pablo como que no se espera tanto para decirles, a ver, ¿qué está pasando? Versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo va a empezar con una exhortación fuerte, pero antes de esa exhortación fuerte, ¿qué les dice, hermanos? Gracia y paz. Gracia y paz a ustedes. Esta frase Pablo la usa con frecuencia. Por ejemplo, esta frase de gracia y paz aparece en Romanos, en las 2 cartas de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en las 2 de Tesalonicenses y en Filemón. Y a veces usa gracia, misericordia y paz, como en Timoteo, en la primera y en la segunda, y en Tito también. Y la palabra gracia, hermanos, es una palabra griega que quizá hayan escuchado, es la palabra charis, y enfatiza este regalo inmerecido de Dios hacia nosotros los seres humanos. Esta gracia proviene de Dios y es una que Él dispensa de acuerdo a su bendita voluntad. Y la palabra paz, yo creo que también la van a reconocer en griego, es la palabra Irene, que en hebreo sería shalom, que probablemente también reconozcan. En la Biblia se usa la palabra paz con diferentes connotaciones, pero aquí se refiere a estar en esa relación correcta con Dios, en estar paz con Dios. Hermanos, el ejemplo de Pablo debe ser un ejemplo para nosotros, que aún escribiendo esta carta a hermanos y hermanas que tenían significativos problemas doctrinales, comienza deseando gracia y paz sobre ellos. Y eso me recuerda lo que una vez dijo Carlos Spurgeon, el predicador bautista. Dijo Carlos Spurgeon: hermano, si alguien piensa mal de ti, no te enojes, porque eres peor de lo que él piensa que eres. En realidad, hermanos, nuestro corazón es rebelde y es solamente por la gracia de Cristo que somos perdonados y que somos cubiertos por el Salvador. Por eso Pedro dijo en otro lugar: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Y por qué digo esto? Porque estas personas en Gálatas, en la región de Galacia, habían algunos abandonado el evangelio
dudaban del apostolado del apóstol Pablo, estaban generándole algunos, vamos a decirlo así, problemas. Y aún así, el apóstol Pablo comienza diciendo: el deseo de mi corazón es el deseo del corazón de Dios, es que la gracia de Cristo y que la paz del Señor sobreabunde sobre ustedes. Qué ejemplo tan grande para cada uno de nosotros y para mí también. Hermanos, la autoridad viene de Dios, pero también la bendición. Esta gracia y esta paz, esta bendición de Dios proviene de Él. No es que la pueda dispensar Pablo, sino que Él es el canal por el cual Dios bendice, y por supuesto a través de su Espíritu Santo. Pero una tercera cosa que vamos a ver el día de hoy es que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios, y lo vamos a ver en el versículo 3, en la segunda parte, en la parte B, y la vamos a ver hasta el versículo 5. Y hermanos, antes de leer el versículo 3b y el 4, lo que vamos a ver en estos versículos es una doxología. La palabra doxología significa adoración a Dios. Adoración a Dios. Entonces vamos a ver una doxología, es decir, una adoración a Dios. Y vamos a ver que hay varias razones que llevan a Pablo a adorar a Dios con una hermosa doxología. Típicamente Pablo termina las cartas con una doxología, pero aquí él está empezando la carta con la doxología. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 3, en la parte B, en la segunda parte, dice: de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, este deseo de Pablo por los Gálatas era que recibieran la gracia y la paz que proviene de Dios. Y menciona aquí las dos primeras personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, pudiéramos detenernos, yo creo que una hora entera, si no es que más, para desmenuzar todo lo que esto significa. ¿Qué significa que Dios sea llamado Dios el Padre? ¿O qué significa Señor? ¿Qué significa Jesús, que es Salvador? ¿O qué significa Cristo, que es Mesías? Y yo creo que pudiéramos hacer todo un estudio bíblico nada más de estas cosas, pero quiero enfocarme en la descripción que Pablo da de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Dice primeramente: se dio a sí mismo. Jesucristo vino al mundo como un sacrificio perfecto, pero Cristo no vino a regañadientes, ¿verdad? No estaba el Padre diciendo: bueno, a alguien tenemos que enviar. Pues ¿a quién enviamos? Jesús, ¿cómo ves? No, yo no quiero ir. Por supuesto que no. Sino que Él dio su vida, dice la Escritura, para volverla a tomar, como dice en Juan 10:17. Y ese mismo amor de Dios al dar a su Hijo Jesucristo es el amor que Cristo también tiene. El amor de Cristo, el amor del Espíritu, el amor de Dios. Las tres personas de la Trinidad involucradas en nuestra salvación. Y cuando vimos al principio de la serie de En esto creemos, hablamos de por qué creemos en la Trinidad, y dijimos que creemos en la Trinidad porque creemos que es una doctrina profundamente bíblica. Profundamente bíblica. Si no creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu, estamos creyendo en un evangelio diferente. Porque entonces ya no es que realmente verdadero Dios se ha dado a sí mismo por nuestra salvación. Dice aquí: por nuestros pecados, y este es el propósito. Jesucristo no vino solamente a ser un ejemplo. ¿Han escuchado eso, verdad? No, yo no creo en Jesús que sea Dios, yo no creo en Jesús. No, yo creo que Él fue un gran ejemplo, Él fue un maestro moral. Hermanos, es verdad que las cosas que dijo el Señor Jesucristo son un gran ejemplo moral, indudablemente, pero su propósito no era ser un gran maestro moral. Si ese fuera su propósito, estaría al igual que el Buda, o que Mahoma, o que Confucio. No, Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él vino en una misión de rescate.
y cumplió lo que el profeta Isaías en el capítulo 53 escribió, que el siervo sufriente del Señor moriría por los pecados de su pueblo. Pero dice aquí también que fue para librarnos del presente siglo malo. Y aquí vemos cuál es el resultado. Fue una misión de rescate. El presente siglo malo se refiere a esta era que está en contra del señorío de Jesucristo, y Cristo nos libra de esta era y nos transporta espiritualmente al reino de Dios. Y dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y hermanos, quisiera detenerme un poquito para expandir este importante concepto, y es que la muerte de Jesucristo fue conforme a la voluntad de Dios. La crucifixión no tomó a Jesús por sorpresa. Su muerte redentora estaba planeada desde la eternidad pasada y profetizada desde el primer libro de la Biblia. Desde Génesis capítulo 3 y versículo 15 ya se profetizaba lo que haría el Señor Jesucristo. Dios lo planeó. Nada se salió de la voluntad de Dios. Y hermanos, quisiera ilustrarles esta verdad en Hechos capítulo 4. Si me acompañan a Hechos capítulo 4, versículo 24 al 28. Hechos 4, 24 al 28. En Hechos 4, 24 al 28, los creyentes van a orar a Dios después de que Pedro y Juan acababan de ser encarcelados y libertados por el concilio judío. Y el concilio judío les dice, ya no hablen de Jesús. Y Pedro y Juan dicen, no podemos hacer eso, vamos a seguir hablando de Cristo. Y miren lo que oran los hermanos. En Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Algunos de ustedes que les gusta buscar palabras en el idioma original, no lo vamos a ver hoy, pero busquen la palabra soberano. Es una de las palabras más interesantes en todo el Nuevo Testamento. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, es decir, eran responsables por ello. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si te gusta subrayar en tu Biblia, ese es un buen versículo para subrayar. Era el plan de Dios. Si bien los seres humanos fueron responsables por la muerte de Cristo, esto sucedió por la voluntad y el consejo predeterminado de Dios. La Biblia claramente nos habla de esta verdad. Por ejemplo, no tienen que ir ahí, pero en Isaías capítulo 14 dice lo siguiente en el versículo 27, si están tomando apuntes, Isaías 14, 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Les voy a mencionar otro pasaje, no vamos a ir ahí, pero escuchen con atención. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? A lo mejor piensan que eso viene de la boca de Daniel, viene de la boca de Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo eso. O el Salmo 119, 89, se los leo en la Biblia de las Américas, dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Entonces, hermanos, nada se sale de la voluntad de Dios. El plan de redención se efectuó a la perfección. Y de la misma manera, querido hermano, querida hermana, el plan de Dios sobre tu vida se va a efectuar a la perfección. Incluso los problemas por los que pasas, las calamidades, las necesidades, los accidentes y aún tu misma muerte, Dios lo ha destinado.
está dentro del consejo de Dios y tú puedes confiar en Él. Es por eso que Pablo no puede más que irrumpir en adoración a Dios. Mira el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo deja en claro de quién es la gloria. La gloria es de Dios. Y esta gloria no tiene fecha de caducidad. Dice que es por los siglos de los siglos. Es verdad que este es el siglo malo, como lo llama el apóstol Pablo. Sin embargo, de Dios son los siglos de los siglos. Y este es el propósito de todo creyente, dar gloria a Dios por siempre, jamás. Hemos hablado de esto, lo estaremos hablando todavía en otros lugares, pero la Confesión de Fe de Westminster, cuando dice cuál es el fin del ser humano, cuál es el propósito del ser humano, y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Ese es el propósito de nuestra existencia. Y si tú estás haciendo una cosa diferente, no estás cumpliendo con el propósito de tu existencia. Cuando estaba en la universidad, antes de entrar al seminario, algunos de ustedes lo saben, otros no, pero antes de que entrara yo al seminario teológico estudié medios de comunicación. De hecho, de eso me titulé. Y tenía un profesor de consejería bíblica y yo estaba haciendo un programa de radio. Dentro de mi carrera me habían pedido hacer un programa de radio y tenía que entrevistar a varias personas sobre la pregunta que yo quisiera. Y era por ahí de inicios de año, entonces yo les estaba haciendo la pregunta sobre qué propósito tienen para el nuevo año. Y entonces iba yo caminando cerca de uno de los pasillos principales de la universidad y iba pasando mi profesor de consejería bíblica, un hombre que me impactó profundamente, el doctor Greg Maysack. Y lo vi y lo detuve y me dijo, ya nos conocíamos un poquito, y me dijo, Emanuel, voy con un poquito de prisa, pero ¿qué necesitas? Y le dije, profesor, necesito nada más que me diga una respuesta para un programa de radio que estoy haciendo. Me dice, está bien. Y le pregunté, ya ni me acuerdo bien cómo se lo dije, pero le dije, bueno, ¿y cuál es su propósito para este nuevo año? Algo así le dije y me dijo, Emanuel, el propósito para el nuevo año es el mismo propósito que tengo para mi vida y es este: glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Hermanos, me lo dijo así. O sea, ni siquiera lo pensó demasiado. Él tenía su norte bien establecido. Yo creo que si a él lo despertabas a las 3 de la mañana y le decías, ¿cuál es el propósito de tu existencia?, te diría, glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Hermanos, así tiene que salir de nosotros. Así tiene que estar impregnado en tu vida y en tu corazón. Porque si en lugar de eso, si te despiertan a las 3 de la mañana y te dicen cuál es el propósito de tu existencia y a ti se te sale, necesito ganar más dinero, ¿verdad? O se te sale cualquier otra cosa. Yo quiero ser más famoso, quiero tener más talentos de esto, y a lo mejor son cosas que puedan ser buenas en su contexto, ¿verdad? Pero si están reemplazando la gloria de Dios, ese es tu ídolo. Hermanos, decía el reformador Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos dentro de nosotros y reemplazamos los dones que Dios nos ha dado y los convertimos en ídolos. Saben, a lo mejor dices, sí, pero ya no vemos esos nichos, ¿verdad?, con ídolos, a lo mejor. Pero ¿saben para muchos cuál es el altar? El espejo es el altar. Te ves en el espejo y te inclinas y dices, este es mi Dios, este es mi Dios. Hay algunos que traen su Dios aquí. Este es su Dios. A esto se inclinan. Hermanos, qué fácil es que nuestro corazón se vaya y se desvíe. ¿Qué debemos de hacer? Recalibra tu vida. Mira realmente cuál es el norte, que es Cristo. Cristo. Hermanos, en estos primeros versículos hemos visto el corazón de Pablo y hemos recordado que la autoridad proviene de Dios y solamente de Dios. Hemos visto que toda bendición viene de Él y que la salvación y la gloria le pertenece. Este es el
verdadero plan que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, las bendiciones que Dios te haya dado, tu casa, tu familia, tu trabajo y todo lo demás a tu alrededor, si tú lo ves a través del lente de Cristo, realmente lo vas a poder disfrutar. Ese es el gran secreto. El gran secreto de la felicidad es que vas a ser verdaderamente feliz cuando cumplas el propósito de tu existencia. Se los dije hace tiempo. ¿Cuál es el propósito de un martillo? Pues es clavar, ¿verdad? Un clavo. Si uso el martillo para cortar, no va a servir de nada. Y si personificáramos al martillo y le preguntáramos, señor martillo, ¿qué tal te sientes cortando madera? Te diría, soy miserable, porque me diseñaron, todo mi diseño está hecho para martillar y me están usando para cortar madera. Soy miserable. Y si tú no entiendes, hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios te ha diseñado para glorificarle, vas a ser como un martillo usado para cortar o un serrucho usado para martillar. Y vas a encontrar dentro de ti que hay algo y dices, es que no sé qué es, pero no me encuentro satisfecho, porque ha sido creado para algo más grande. Ha sido creado para Dios. Y como dijo Agustín en el siglo IV, nuestras almas no encuentran descanso hasta que hallamos el reposo en Él. Encuentra tu reposo en Cristo. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial, te alabamos. Nos creaste para ti y nuestras almas no encuentran reposo hasta hallar descanso en ti, Señor. Se escribió eso en el siglo IV, pero hace eco en el siglo XXI, Señor, porque tanto que lo necesitamos, Señor. Y dice un himno antiguo que somos dados a divagar. Lo siento en mi corazón, que divagamos, Señor. Nos das regalos y los convertimos en ídolos. Nos das bendiciones y las reemplazamos por el dador de toda bendición espiritual. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Y por eso te rogamos que este mensaje, Señor, sea como volver a ver el verdadero norte. Que sea como encontrar de nuevo la brújula que habíamos perdido. Y que si en el camino nos hemos perdido, que podamos regresar. Porque eso es a lo que tú nos llamas. Ven, ven, regresa. Padre, quizá haya alguien entre nosotros que no ha creído en Jesucristo realmente. Ha creído quizá en algunos datos de Jesucristo, en hechos que ha escuchado de Cristo, pero nunca realmente ha recibido el don de la salvación en su vida. Nunca realmente se ha arrepentido. Oh Dios, te pedimos por tu Santo Espíritu que tú hagas esa obra en los corazones, Señor, y que tú traigas esa frescura espiritual y que esa agua viva, Señor, que salte para vida eterna dentro de todo corazón que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Salvador, Señor. Y aquellos que por tu gracia hemos creído, Señor, queremos decirte una vez más gracias por salvarnos. No merecíamos la salvación, no hicimos nada para ganarla. Solamente nosotros fuimos pecadores y rebeldes, pero aún con eso, Dios, tú que eres rico en misericordia, con tu gran amor con que nos has amado, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo, porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo tuyo, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, porque la gloria es tuya, Señor.